Con la suspensión de las cirugías en el IPS Central a consecuencia del paro de anestesiólogos, son numerosos los asegurados que deben aguardar una nueva fecha para operarse. Es el caso de Gustavo Achar, un joven que ya invirtió tiempo y dinero preparándose para su cirugía y no puede volver a su trabajo mientras no se someta a la intervención. Entre tanto, las autoridades de la previsional piden paciencia a los asegurados. Por una rara patología de nacimiento, Gustavo Achar sufre de aplastamiento en el uréter, lo cual ya lo llevó a someterse a anteriores intervenciones quirúrgicas. Desde el mes de marzo, comenzó a prepararse para una nueva operación, incluso invirtiendo dinero para realizarse estudios en centros privados de diagnóstico, para llegar preparado al 13 de mayo, fecha marcada para la intervención. Sin embargo, cuando fue al Hospital Central del IPS para internarse, le informaron que no sería sometido debido al paro de médicos anestesiólogos. Y después le pregunté al doctor y me dijo, espera, porque ahora se están reuniendo los anestesistas. Esperé desde las 5 de la mañana, estuve hasta las 2 de la tarde y me dijo que no hay nada, que no llegaron todavía a ninguna conclusión. ¿Y vos todo ese tiempo estuviste en ayunas, estuviste esperando como para operarte? Sí, yo estuve esperando y aparte tipo tenía, por ejemplo, esa esperanza de que me dijeran sí al menos, pero absolutamente nada. Al no poder ser intervenido, Gustavo debió continuar con la sonda, conectada con un catéter al riñón, y así debió volver desde su casa en limpio hasta el Hospital Central del IPS el martes, único día marcado en que se realizan reprogramaciones de cirugías. Grande fue su sorpresa al ver que los casos son tratados como meros trámites administrativos, sin ningún tipo de criterio médico. Su cirugía fue postergada para julio. La secretaria empieza a juntar todos los papeles para preguntar quiénes son para reprogramación y junta una buena cantidad de papeles, ¿verdad? Que la mayoría estaba para reprogramación. Y después de cierto minuto, ponerle que 15 minutos, sale y empieza a dictar y a decir, Gustavo Achar, te toca julio, Juliano de tal, te toca para julio, para junio. Entonces, sin ninguna explicación médica, tipo que nadie sabía si es que vos estabas mal ahí afuera, si vos estabas con una pierna, si tu riñón ya estaba podrido. Solamente la secretaria sale y te dice, venís para julio, sin saber que, tipo que si tu estudio estaba por vencer ni nada. Nadie te dio una explicación así, sino que venís para julio, para esa fecha. Los médicos anestesiólogos decidieron suspender las cirugías denunciando la falta de insumos y mal estado de los equipos en quirófanos. El gerente de gestión y desarrollo de la previsional pidió paciencia a los asegurados, afirmando que se están gestionando vías de solución. A los asegurados le pedimos un poquito más de paciencia, que estamos trabajando en pos del interés general para que ellos tengan la atención de calidad que se merecen en la brevedad posible. Sin embargo, como Gustavo, otros pacientes no pueden esperar. En su caso, debe volver a realizarse todos los estudios y tampoco puede volver a su trabajo en una confitería con la sonda que cuelga de su cuerpo, y el tiempo de permiso que solicitó para la operación ya está a poco de caducar. El presidente de IPS, por ejemplo, no da una respuesta bien tipo esperanzadora, sino que estaba diciendo la vez pasada que hay más aumento de asegurados y que no hay plata, entonces que no hay insumos y que ahora mismo no van a poder comprar todavía los insumos para la parte de anestesista. Entonces yo tampoco no puedo operar tanto, ellos no me van a pagar mi seguro. En lo que va del paro, ya son más de 400 cirugías suspendidas en el Hospital Central, y si bien las operaciones fueron reprogramadas a partir de junio, no hay certeza acerca de si se regularizarán las intervenciones para las nuevas fechas.